El café es una bebida compleja y contiene como 800 compuestos aromáticos. Me parece muy interesante porque, aunque use los mismos granos de café y agua, me he dado cuenta de que diferentes métodos de preparación me dan sabores completamente distintos. Por ejemplo, si uso una prensa francesa, me queda un café con mucho cuerpo y sabor, pero mi café filtrado me da notas florales. ¿Por qué? La respuesta está en lo que llamamos la ciencia de la extracción. Es el proceso de disolver compuestos del café molido en el agua. Aquí el agua actúa como disolvente. Te voy a explicar toda la ciencia detrás de esto y por qué diferentes variables como el tamaño del molido, la temperatura, el tiempo de contacto y la presión nos dan estos sabores tan diferentes. Hacer café no es solo mezclar agua caliente con granos de café molidos. Hay procesos involucrados donde el agua actúa como disolvente. Pero estos compuestos no se disuelven todos a la misma velocidad. Entonces el método de preparación va a influir en por qué el café puede saber ácido, dulce o amargo. Entonces, hay 3 etapas de extracción. En la primera etapa, los ácidos y la cafeína se disuelven rápido. Estos compuestos muy solubles son los primeros en extraerse, creando notas vivas y ácidas en el café. Pero si se completa muy poco del ciclo de preparación, el resultado es un café subextraído que sabe demasiado ácido y aguado. En la segunda etapa los azúcares empiezan a disolverse. Mientras la extracción continúa, se liberan los azúcares naturales de los granos de café. Esto equilibra la acidez y le da cuerpo y dulzura. Esta es una etapa bastante importante para lograr un buen perfil de sabor. En la tercera etapa, se descomponen los aceites y las fibras de la planta. Mientras más largo sea el tiempo de extracción, más aceites y compuestos pesados se extraen del café molido. Este es un momento complicado. Si lo haces bien, obtienes riqueza y textura. Si lo haces mal, caíste en la sobreextracción. Entonces, para repetir, si el café está subextraído, va a saber ácido y aguado porque no se han disuelto suficientes azúcares y aceites para contrarrestar la acidez. Si el café está sobreextraído, va a saber amargo y áspero porque se dejó demasiado tiempo y compuestos de las fibras de la planta se han filtrado al agua. Ahora vamos a ver algunas de las variables que mencioné antes. Voy a tratar de hacerlo lo más simple que pueda. Mientras más caliente esté el agua, más rápido extrae los compuestos de sabor. Pero si está muy caliente, va a descomponer esos compuestos aromáticos, lo que lleva al amargor. Por el otro lado, agua que está muy fría no va a disolver suficientes compuestos que queremos, lo que nos da un sabor apagado. La temperatura ideal del agua para la mayoría de métodos es de 90 a 96 grados centígrados. Esto nos debería dar una extracción equilibrada. Es importante notar que diferentes métodos de preparación optimizan la temperatura de diferentes maneras. El café filtrado depende de mantener una temperatura consistente durante todo el proceso. Las máquinas de expreso regulan muy bien la temperatura del agua, lo que asegura una extracción precisa. El café frío cambia esto completamente. Aquí cambiamos la temperatura del agua por tiempo. Como el tiempo es tan largo, normalmente de 12 a 24 horas, el proceso de extracción produce un café con casi nada de acidez. Ahora estamos tratando con el tiempo que el agua está en contacto con el café molido. Otra de nuestras variables es el tamaño del café molido. Mientras más fino muelas tus granos de café, más área de superficie total se expone al agua, lo que lleva a una extracción más rápida. Entonces, si mueles grueso, terminas con menos área de superficie total, dándote una extracción más lenta. Entonces, con molidos más finos, usemos expreso como ejemplo, la mayor área de superficie permite una extracción más rápida, pero aumenta el riesgo de sobreextracción. ¿Me sigues hasta aquí? Ahora podemos ver el tiempo de contacto del agua. Esta es la cantidad de tiempo que el café está en contacto con el agua, incluyendo cosas como revolver o hacer remolinos. El tiempo de contacto determina cuánto del material soluble se extrae del café molido. Un café expreso generalmente se extrae en unos 25 a 30 segundos. Está bajo alta presión y requiere que el café esté molido muy fino. Esta alta presión del agua va a aumentar la eficiencia de la extracción. Entonces, puedes sacar un café expreso muy fuerte en muy poco tiempo. Un filtrado normalmente toma unos 3 a 4 minutos. Aquí obtenemos una saturación pareja, pero ten cuidado de verter de tal manera que evites que se formen canales. Esto es,
cuando el agua busca el camino de menor resistencia. Con una prensa francesa, buscas mantener el café molido en el agua por unos 4 a 5 minutos. Con esto deberíamos obtener una alta tasa de extracción, siempre y cuando usemos un molido grueso, para evitar cualquier amargura. Es importante cuando estamos haciendo nuestro café que evitemos la saturación localizada. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hacemos nuestro café filtrado, si hacemos que el agua se mueva y no solo vertemos directo hacia abajo, podemos prevenir que se formen canales. Otra vez, logrando una saturación uniforme en todo el café molido. Si hacemos esto bien, deberíamos terminar con un sabor uniforme, sin extraer sabores no deseados. Para los que recién están empezando su viaje del café y no saben cómo los diferentes métodos de preparación afectan el sabor, déjenme tratar de darles un repaso rápido de los métodos más comunes y qué esperar. La prensa francesa usa un filtro de malla metálica que no quita aceites o partículas microscópicas de café. Su café va a tener una sensación en boca más pesada y un sabor más intenso. El café filtrado va a ser con un filtro de tela, papel o malla metálica. Esto sí quita aceites y partículas finas, pero termina con una taza más limpia, más delicada, que resalta notas de sabor sutiles. Si está usando una máquina de expreso, tenga en cuenta que se prepara bajo 9 bares de presión. Espere un sabor rico con muchos compuestos aromáticos. Debería ser intenso y bastante concentrado, con una crema espesa arriba. Finalmente, la clásica cafetera italiana, también llamada cafetera moka. La cafetera italiana usa presión de vapor para forzar agua caliente hacia arriba a través del café molido. Termina con algo entre expreso y café filtrado. Tenga cuidado con la temperatura. Si se pasa de caliente, va a terminar con demasiados compuestos amargos siendo extraídos. La cafetera italiana, cuando se hace bien, produce una de las mejores tazas de café. Para mí, recuerde, la preparación del café es tanto un arte como una ciencia. Yo le puedo dar la ciencia, pero el arte es algo que tiene que encontrar por su cuenta, y eso viene con la práctica y un buen sentido para estas cosas. Puede aprender más sobre sabores de café o granos de café. Haz clic en uno de estos videos.